La casa era espaciosa, bien decorada, llena de detalles que reflejaban el gusto refinado de Eduardo. Cada mueble, cada cuadro colgado en la pared, todo ahí había sido elegido por él. La presencia de Carolina parecía inexistente, como si fuera solo otro objeto dentro de ese hogar. Y de cierta forma, así era como Eduardo quería que se sintiera, invisible, sumisa, siempre dudando de sí misma. Al final del día, ella servía la cena como todas las noches, colocando el plato de Eduardo en la mesa con la delicadeza de quien sabe que un simple error, como pasarse un poco con la sal o cocinar demasiado la carne, podría ser motivo para una explosión. Él hojeaba el periódico mientras el aroma de la comida se esparcía por el aire. «Tardaste», dijo él, sin levantar la vista de las páginas. «El mercado estaba lleno», respondió Carolina en un tono neutro. Eduardo soltó una risa seca, ese sonido que siempre hacía cuando estaba a punto de llevarle la contraria. «Siempre tienes una excusa, ¿verdad? Eres un desastre, Carolina. Si salieras más temprano, eso no pasaría. Pero no, siempre encuentras la forma de complicar las cosas». Ella apretó los labios y se quedó en silencio. Eduardo era un experto en torcer la realidad a su favor. Si intentaba defenderse, él voltearía todo en su contra. Y así había sido durante años. Si olvidaba las llaves del coche, era porque ella las había escondido. Si llegaba tarde a casa, era porque ella no era una buena compañía. Si miraba a otras mujeres, era porque ella se vestía como una ama de casa aburrida. ¿Vas a quedarte ahí parada? Eduardo arqueó una ceja y por fin la miró. Carolina se sentó a la mesa, pero la comida de repente perdió su sabor. Él empezó a hablar sobre su día en el trabajo, como si el mundo girara a su alrededor. Ella escuchaba en silencio, fingiendo interés, mientras un peso se le instalaba en el pecho. Pero entonces apareció la chispa, algo pequeño, pero que la hizo quedarse helada. «Los del trabajo quieren hacer un viaje de negocios el fin de semana», dijo Eduardo con tono casual. «¡Qué bien! ¿A dónde van?» Él la miró por encima de su copa de vino y sonrió. Esa sonrisa controlada, calculada, siempre tan curiosa. «No seas tan pegajosa, Carolina. Tienes que confiar más en mí», lo dijo en un tono ligero, pero cargado de una advertencia silenciosa. «No preguntes más de lo necesario». Ella desvió la mirada, pero sintió algo removerse dentro de ella. No era la primera vez que Eduardo mencionaba viajes de trabajo de último minuto. No era la primera vez que la hacía sentir como una esposa celosa y paranoica. «Confío en ti, solo pensé que sería bueno saberlo», dijo ella, intentando ocultar la incomodidad. Eduardo soltó otra risa. «¿Crees que tengo que darte explicaciones de cada paso que doy? Eso no es sano, Carolina. Esa manía tuya de querer controlar todo es asfixiante. Asfixiante. Justo él, que tenía el control absoluto, que ponía todas las reglas, que manipulaba cada situación. Pero ahora, ahí, de pie frente a él, Carolina empezó a preguntarse cuánto tiempo llevaba aceptando todo eso como si fuera normal. Después de la cena, recogió los platos y se fue al cuarto. El reflejo en el espejo la miró con unos ojos que no reconocía. Su piel estaba pálida, sus ojos cansados. ¿En qué momento había perdido tanto de sí misma? ¿Cuándo fue que Eduardo la convenció de que ella era pequeña, insignificante? La noche estaba silenciosa. Eduardo había salido a otra de sus juntas de negocios, dejando a Carolina sola en esa casa inmensa. El reloj en la pared marcaba casi la medianoche, pero ella no tenía sueño. Había algo dentro de ella, una incomodidad, un presentimiento que crecía como una sombra en la esquina del cuarto. Decidió distraerse organizando unas gavetas en la oficina de Eduardo. Hacía años que él no le permitía tocar nada ahí, siempre diciendo que eran documentos privados, que ella no entendería nada de lo que había ahí. Pero Carolina ya estaba harta de que la trataran como a una niña. Así que tomó uno de los sobres y empezó a revisar los papeles. Todo parecía burocrático, hasta que apareció un nombre que hizo que su mano temblara ligeramente. Beatriz Ríos. Carolina frunció el ceño. ¿Quién era Beatriz Ríos? Pasó la página y vio la firma de nuevo, solo que esta vez estaba en un contrato, y en el encabezado un nombre desconocido. Ríos San Carvalho, consultoría empresarial. Nunca había escuchado a Eduardo mencionar ese nombre. Y eso era raro porque a él le encantaba hablar de negocios, presumir cada nueva adquisición, cada contrato cerrado. Pero eso estaba escondido.
Sintiendo el corazón acelerado, Carolina siguió buscando. Encontró estados de cuenta bancarios, pero no del banco donde Eduardo tenía la cuenta conjunta con ella. Eran de otro banco, un banco del que ella jamás había oído hablar, y los montos que aparecían ahí eran enormes. Tragó en seco. Eduardo siempre se quejaba cuando ella compraba algo nuevo. Siempre decía que tenían que ahorrar, que ella gastaba demasiado en tonterías. Pero ahí, frente a sus ojos, estaba la prueba de que no solo mentía, sino que le estaba ocultando mucho dinero. No, esto no puede ser, susurró, sintiendo cómo el pecho se le apretaba. Pasó unas páginas más y entonces, el golpe final, un contrato de compra, un departamento. Si te está gustando, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias emocionantes. La dirección no le sonaba. Estaba en una zona exclusiva, pero lejos de la casa donde vivían. Un lugar discreto, perfecto para alguien que quería esconder algo, o a alguien. La respiración de Carolina se volvió pesada. Las piezas empezaron a encajar. Los viajes de negocios, las reuniones misteriosas, la frialdad constante, los perfumes extraños en su ropa. Beatriz Ríos. Volvió a mirar el nombre. ¿Quién era esa mujer? El sonido de una llave girando en la puerta la hizo congelarse. Eduardo había llegado más temprano. Rápidamente Carolina empujó los papeles dentro del cajón y lo cerró todo. Su mente seguía en shock, pero sus instintos le gritaban que no levantara sospechas. Eduardo entró a la oficina sin notar nada. ¿Sigues despierta? Se quitó el saco y lo dejó caer sobre la silla. Sí, solo estaba organizando unas cosas. Él miró alrededor, entrecerró los ojos por un instante, pero luego simplemente sonrió. Espero que no hayas tocado mis documentos. ¿Sabes que odio eso? Carolina contuvo la respiración para no delatarse. Claro que no. Solo acomodé unas gavetas mías. Eduardo se acercó, tomó su rostro entre las manos y la miró con esa expresión calculadora que siempre la hacía sentirse insignificante. «Buena chica», dijo antes de besarle la frente. Un escalofrío recorrió la espalda de Carolina, pero esta vez no era miedo, era odio. Y por primera vez supo que no eran solo sospechas. Eduardo estaba mintiendo, y ahora tenía pruebas. Las manos de Carolina temblaban mientras sostenía los papeles. Los descubrimientos de la noche anterior retumbaban en su cabeza como un martillo golpeando metal. Beatriz Ríos, una empresa secreta, una cuenta bancaria oculta, un departamento de lujo. El Eduardo frío y calculador, el mismo que la había hecho creer que era una esposa paranoica, ahora estaba completamente expuesto ante ella, pero él aún no lo sabía, y ella se encargaría de que siguiera así. A la mañana siguiente, Carolina actuó como siempre. Sirvió el desayuno con una sonrisa discreta, escuchó a Eduardo quejarse del tráfico, de la incompetencia de sus empleados y de sus reuniones interminables. Ella asentía, bebiendo su café lentamente mientras la adrenalina corría por sus venas. «Hoy estás extrañamente callada», comentó él, observándola de reojo. Carolina levantó la mirada y sonrió levemente. «Estoy cansada. Nada más». Él pareció satisfecho con la respuesta. Al fin y al cabo, una mujer cansada no hace preguntas. Una mujer cansada no nota las grietas de un castillo que está a punto de derrumbarse. Tan pronto como Eduardo salió para otro día de trabajo, Carolina tomó su celular y marcó un número. «Doctor Mendoza, mi nombre es Carolina Monteiro. Necesito agendar una reunión con usted. Es urgente». El abogado guardó silencio por unos segundos antes de responder. «¿Podemos vernos esta tarde?» «Sí, pero necesito que sea algo discreto. Mi esposo no puede enterarse de nada». «Entendido, señora Monteiro. Nos vemos a las 4». Carolina colgó y respiró hondo. La primera jugada de su partida estaba hecha. A las 4 en punto entró en la oficina del abogado. Era un lugar discreto, lejos de las calles concurridas de la ciudad. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la hubiera seguido, pero no. Eduardo creía que ella era demasiado ingenua como para sospechar de él. «Siéntese, señora Monteiro», dijo Mendoza, señalando la silla frente a él. «¿En qué puedo ayudarla?» Carolina puso los documentos sobre la mesa y se los entregó. «Quiero divorciarme de mi esposo, pero antes necesito asegurarme de que no salga impune». El abogado frunció el ceño y comenzó a revisar los papeles. Tras unos minutos, levantó la vista hacia ella.
Esto es muy serio. Si todas estas cuentas están a su nombre, podemos demostrar que ocultó patrimonio durante el matrimonio. ¿Y es posible que yo consiga una parte de todo? Mendonça respiró hondo, observando a la mujer frente a él. Había algo en sus ojos que no veía muy a menudo, una determinación absoluta. Si conseguimos más pruebas, sí, necesitamos acceder a los registros de la empresa, confirmar la titularidad de este departamento y, sobre todo, rastrear cualquier movimiento ilegal. Su esposo podría estar metido en algo más grande. Carolina asintió. Dígame qué tengo que hacer. Y así, la partida comenzó. En los días siguientes, Carolina se convirtió en una espía dentro de su propia casa. Carolina se despertaba antes que Eduardo. Agarraba su celular a escondidas y tomaba capturas de pantalla de todos los mensajes sospechosos. Cuando él dormía, abría su laptop, enviaba archivos a su propio correo y los borraba de inmediato. Estaba desmontando su imperio pieza por pieza, sin que él lo notara. Una noche, cuando Eduardo entró a bañarse, Carolina aprovechó para tomar su cartera. Sus dedos pasaron rápido entre las tarjetas hasta encontrar una diferente. Banco Nacional de Madrid. Era la cuenta secreta. Anotó los números de inmediato, puso la tarjeta en su lugar y volvió a la cama, fingiendo estar dormida. Cuando Eduardo salió del baño, la encontró acostada, con la respiración tranquila y pausada. Sonrió para sí mismo, sin imaginar que su esposa ingenua estaba planeando su ruina. 2 semanas después, Mendonça llamó. Tengo noticias. Necesito que venga a la oficina mañana. ¿Qué descubrió? Su esposo tiene más que solo una amante, señora Monteiro. Tiene un segundo matrimonio ilegal. Carolina sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué? Beatriz Ríos no es solo su amante. Usa su apellido de soltera, pero en los documentos, Eduardo la registró como su esposa. El departamento que compró no es solo un escondite, es donde lleva una vida paralela. El mundo de Carolina se tambaleó. Apretó el teléfono con fuerza, su mente intentando procesar lo absurdo de aquella revelación. Por un momento, sintió ganas de gritar, de correr hacia Eduardo y enfrentarlo, pero no. Respiró hondo y cerró los ojos. ¿Está lista para seguir con el plan?, preguntó Mendonça. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no era la misma mujer. Había perdido años creyendo en las mentiras de Eduardo. Ahora era su turno de creer en las de ella. Sí, doctor Mendonça, vamos a hacer que ese desgraciado pague. Semanas después de los descubrimientos, Mendonça había iniciado el proceso de divorcio. Y por fin, el gran día llegó. El tribunal estaba lleno. Las paredes de madera oscura y los bancos repletos de abogados y espectadores le daban a la sala una atmósfera tensa. El murmullo de las conversaciones solo se interrumpía con el eco de los tacones sobre el suelo de mármol y el crujido de las sillas cuando alguien se acomodaba. En el centro de todo, Eduardo estaba tranquilo. Llevaba un traje impecable, el cabello perfectamente peinado y una sonrisa discreta en el rostro. Sabía que Carolina había pedido el divorcio. Sabía que estaba dolida, herida, pero no le importaba. Para él, aquella audiencia no era más que un trámite. A lo mucho, tendría que cederle una casa, un auto, tal vez una pensión pequeña. Pero Eduardo era listo, muy listo. Llevaba años escondiendo su verdadera fortuna. Carolina no tenía ni idea, o al menos, eso creía él. Al otro lado de la mesa, Carolina estaba sentada con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Su rostro era sereno, pero por dentro, un volcán se estaba formando. Había pasado noches en vela, reuniendo pruebas, analizando cada detalle con su abogado. Ahora, todo llegaba al momento decisivo. El juez entró y todos se pusieron de pie. Eduardo levantó el mentón lleno de confianza. Ya había ganado antes siquiera de empezar. Siéntense. Vamos a dar inicio al proceso de disolución matrimonial entre Eduardo Montenegro y Carolina Monteiro. El juez comenzó la lectura formal del caso mientras Eduardo observaba la sala. Su abogado estaba relajado. Después de todo, no había nada que Carolina pudiera usar en su contra. O mejor dicho, él creía que no había. El juez miró hacia la bancada de la defensa. Doctor Mendonça, ¿la señora Monteiro desea hacer alguna consideración antes de continuar? El abogado de Carolina se puso de pie. Sí, su señoría. Nos gustaría presentar nuevas pruebas antes de proceder con la división de bienes. Eduardo arqueó una ceja.
¿Qué pruebas? No había dejado rastro de nada. Su abogado se inclinó ligeramente, con la misma duda reflejada en los ojos. Proceda, autorizó el juez. Mendonça caminó hasta la mesa del tribunal y puso un expediente frente al juez. Durante el matrimonio, el señor Eduardo Montenegro mantuvo una cuenta secreta en el Banco Nacional de Madrid. Además, creó una empresa fantasma, registrada a nombre de un tercero, utilizada para mover millones sin el conocimiento de la señora Monteiro. La sala quedó en silencio. Eduardo se quedó helado. El juez hojeó los documentos. El abogado de Eduardo se inclinó de inmediato para revisar las páginas. Eduardo tragó saliva, intentando mantener la compostura. Su señoría, intervino el abogado de Eduardo, acomodándose la corbata. Mi cliente desconoce dichas acusaciones. Si existen documentos, nos gustaría verificar su autenticidad antes de continuar. Mendonça esbozó una ligera sonrisa. Por supuesto, aquí están los registros de transferencias bancarias, comprobantes de depósito y, lo más interesante, la escritura del departamento que el señor Montenegro compró a nombre de Beatriz Ríos. Los ojos de Eduardo se abrieron de golpe. Sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Esto es un disparate, soltó de golpe, poniéndose de pie. El juez golpeó el mazo. Señor Montenegro, siéntese de inmediato o tendré que ordenarle que salga de la sala. Eduardo se dejó caer en la silla, sintiendo un hormigueo recorrerle todo el cuerpo. ¿Cómo lo descubrió Carolina? ¿Cómo supo de la cuenta? ¿Cómo consiguió los estados de cuenta? El sudor le resbaló por la nuca. El corazón le latía con fuerza. Esto no estaba en los planes. El juez siguió revisando los documentos. De acuerdo con las leyes matrimoniales, cualquier bien oculto durante el matrimonio es sujeto de división equitativa entre los cónyuges, lo que significa que la señora Monteiro tiene derecho a la mitad de la fortuna que el señor Montenegro escondió. La respiración de Eduardo se volvió pesada. Miró a su abogado, esperando que dijera algo, pero la expresión de él también era de absoluto shock. «Esto es imposible», murmuró Eduardo, pero nadie parecía escucharlo. Carolina, en cambio, permaneció en silencio. Quería saborear ese momento. Años de humillación, manipulación y mentiras. Ahora, él estaba probando su propia medicina. El juez se giró hacia ella. «Señora Monteiro, ¿acepta los términos de la división?» Carolina respiró hondo, manteniendo una postura firme. «Los acepto, su señoría». Un nudo se formó en la garganta de Eduardo. Todo por lo que había trabajado. La mitad de eso ahora era de ella. El juez golpeó el mazo. Caso cerrado. Eduardo no pudo moverse. Las voces a su alrededor sonaban lejanas, como un murmullo apagado. Intentó ponerse de pie, pero las piernas le fallaron. Miró a Carolina, buscando alguna reacción, alguna explicación, pero lo único que vio fue a una mujer libre. Ella se giró y caminó con calma hacia la salida del tribunal. No necesitaba decir nada. Ya había ganado. La lluvia caía fina sobre la ciudad. Las luces de los postes se reflejaban en los charcos del asfalto, creando un brillo opaco en medio de la oscuridad. Eduardo estaba de pie frente a la entrada del edificio lujoso, donde antes se sentía en la cima del mundo. Ahora, se sentía un extraño. Sus dedos temblaban al marcar el interfono. Beatriz no le respondía el teléfono desde la audiencia en el tribunal. Ella lo sabía. Sabía que lo había perdido todo. Presionó el botón otra vez. Nada. Apretando los dientes, sacó sus llaves e intentó girar la cerradura, pero no pudo. Sus manos se pusieron frías. Había cambiado la cerradura. Un nudo le apretó la garganta. Eduardo cerró el puño, tratando de contener la rabia que le hervía por dentro. Esto no podía ser real. Él era Eduardo Montenegro. Siempre había tenido el control, y ahora lo estaban tratando como a un intruso. Respiró hondo y golpeó la puerta con fuerza. «Beatriz, abre esta maldita puerta», gritó, su voz retumbando en el pasillo vacío. Un minuto de silencio. 2. Y entonces, la puerta se abrió. Ella apareció, envuelta en un bata de seda roja, impecable, como siempre, el rostro maquillado, el cabello suelto en ondas suaves, pero la mirada era diferente. «¿Qué estás haciendo aquí?» Su voz salió fría. Eduardo intentó forzar una sonrisa. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Tú qué crees? Vivo aquí. Beatriz arqueó una ceja y cruzó los brazos. Ya no. La respuesta le pegó como un golpe en el estómago.
¿Cómo que ya no? ¿Estás bromeando? Ella suspiró, impaciente, y se apoyó contra el marco de la puerta. Eduardo, ¿crees que soy una idiota? Lo perdiste todo. El tribunal te quitó la mitad de tu fortuna. Te congelaron las cuentas para investigarte. Ya no tienes nada. Sintió el pecho apretarse. Es temporal. Puedo arreglarlo. Solo necesito un poco de tiempo. Beatriz soltó una carcajada. Le rió en la cara. ¿Tiempo? Eduardo, mírate. Lo recorrió con la mirada de arriba abajo, como si tuviera a un mendigo frente a su puerta. Ya no tienes nada que ofrecerme. Yo no soy una mujer que vive de promesas. Eduardo se sintió mareado. Esto no podía estar pasando. Yo pagué todo por ti, Beatriz. El departamento, tus viajes, tu coche. Su voz sonó áspera, llena de rabia. «¿Me lo debes?» Beatriz inclinó levemente la cabeza. Una sonrisa casi cruel se dibujó en sus labios. ¿Y tú crees que me importa? La ira de Eduardo explotó. Eres una malagradecida. Tiré mi vida entera por ti. Dejé todo para estar contigo. Ella se encogió de hombros. Yo nunca te pedí que lo hicieras. El suelo se hundió bajo sus pies. Eduardo dio un paso atrás, sintiendo el aire húmedo de la noche cerrarse sobre él. Beatriz, la mujer que creyó que siempre estaría a su lado, lo estaba tirando a la basura. «Ya tienes a otro, ¿verdad?» La pregunta le salió amarga. Beatriz no respondió, solo sonrió, y fue suficiente. El pecho de Eduardo ardió. Cerró los puños intentando contener la rabia que le hervía en la sangre. «Te vas a arrepentir de esto», gruñó entre dientes. Beatriz rió otra vez. «Eduardo, el único arrepentido aquí eres tú». Y entonces, sin decir una palabra más, le cerró la puerta en la cara. El clic de la cerradura sonó como un veredicto. Definitivo. Eduardo se quedó ahí, sintiendo el frío de la noche cortarle la piel. Por primera vez en su vida, estaba solo, con sus cuentas bloqueadas. No tenía dinero, no tenía poder, no tenía a Beatriz. Y lo peor de todo, no tenía a nadie a quien manipular. La brisa cálida soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma del mar. El sol dorado se reflejaba en las olas tranquilas, mientras los pies de Carolina se hundían en la arena suave. Ahí estaba, por fin. Inspiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Libertad. La palabra resonaba dentro de ella, pero esta vez, con un significado real. Después de años atrapada en una vida donde la manipularon, la minimizaron y la humillaron, por fin era dueña de su destino. El celular vibró dentro de su bolso, trayéndola de vuelta a la realidad. Lo tomó y sonrió al ver el nombre en la pantalla. «Doctor Mendoza», contestó con voz serena. «Carolina, solo llamo para confirmar que la transferencia ya está disponible. Tu dinero está seguro. Eduardo no puede tocar ni un centavo». Cerró los ojos por un instante, dejando que la sensación de alivio recorriera su cuerpo. «Gracias, doctor. Pero, ¿sabe qué? El dinero nunca fue lo más importante». El abogado sonrió al otro lado de la línea. «Me imaginé que dirías eso. ¿Y ahora qué sigue?» Carolina miró el horizonte, ese mar que parecía extenderse infinitamente. Por primera vez no había miedo, no había dudas, solo posibilidades. «Aún lo estoy decidiendo», respondió con un tono que saboreaba su propia libertad. Esa misma tarde, Carolina entró en el nuevo apartamento que había comprado de contado. Nada de mansiones frías, nada de espacios enormes e impersonales. Quería algo acogedor, algo que realmente fuera suyo. El lugar era moderno, luminoso, con ventanales enormes que dejaban que el sol llenara cada rincón. Caminó hasta el balcón y se apoyó en la barandilla, observando la ciudad bajo sus pies. Esta vez, no era Eduardo quien tenía el control, era ella. Un ruido en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era su mejor amiga, Laura, cargando 2 copas y una botella de vino. «Si no es ahora, ¿cuándo?», dijo Laura levantando la botella con una sonrisa. Carolina sonrió y tomó una de las copas. «Sabes que nunca he sido mucho de beber. Tampoco eras mucho de vivir, amiga. Pero eso ya cambió, ¿verdad?». Carolina suspiró y miró a su amiga. Por primera vez no tuvo que fingir una sonrisa. «Sí, cambió». Laura sirvió las copas y levantó la suya. «¿Entonces un brindis por los nuevos comienzos?». Carolina sonrió y alzó su copa también. «Por los nuevos comienzos». Los cristales chocaron, llenando el silencio con un sonido sutil.
Pero ya no era un silencio pesado, asfixiante, era un silencio de paz. Más tarde, ya sola, Carolina se sentó en el sofá con una taza de té entre las manos. Tomó el celular y casi sin pensarlo, escribió su nombre, Eduardo Montenegro. Nada, ninguna noticia, ninguna foto, ninguna mención importante. Era como si hubiera desaparecido. Soltó una pequeña risa. Pasó la vida intentando ser más grande que todos a su alrededor, pero ahora era irrelevante. Dejó el celular a un lado y miró a su alrededor. Todo lo que veía era suyo, elegido por ella, pensado por ella. Y en ese momento, se dio cuenta de que no le pertenecía a nadie, y que nadie podía detenerla. Eduardo no terminó en la miseria, pero nunca volvió a ser el mismo. Sin su fortuna y sin Beatriz, tuvo que empezar de cero. Consiguió un trabajo modesto en una empresa pequeña, lejos del poder y el prestigio que alguna vez ostentó. Seguía intentando mantener la fachada, vistiéndose con trajes bien planchados, yendo a buenos restaurantes, pero los que lo conocían de verdad sabían que, detrás de esa imagen, había un hombre roto. De vez en cuando, veía a Carolina en redes sociales, siempre radiante, dueña de su vida, y en esos momentos un sabor amargo le llenaba la boca. No era exactamente arrepentimiento, porque Eduardo nunca fue de los que se arrepienten, pero era la certeza de que perdió para siempre a la única persona que nunca necesitó manipularlo para amarlo. Hay momentos en la vida en los que abrir los ojos duele, pero seguir ciego puede ser aún peor. El tiempo puede atraparnos en ciclos de manipulación, miedo y sumisión, haciéndonos creer que no hay salida, pero siempre la hay. El silencio que asfixia hoy puede ser la fuerza que libere mañana. La peor traición no es la que viene de alguien más, sino la que cometemos contra nosotros mismos cuando ignoramos nuestra intuición. Empezar de nuevo requiere coraje, requiere fuerza para soltar lo que un día pareció ser todo, pero cuando damos ese paso, descubrimos algo invaluable. Nadie pierde cuando elige su propia libertad. Si te gustó, haz clic en el botón Gracias para apoyar al canal, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestros espectadores.